Quiero, primero que todo, saludarlos a todos y decirles que aquí estamos en una especie de rendición de cuentas, un ejercicio de buen gobierno, y es el de ir por todas las entidades, por todos los ministerios, haciendo una evaluación de lo que hemos logrado en estos 42 meses de gobierno, cómo va el cumplimiento de las metas, qué nos faltó, dónde nos equivocamos, dónde hicimos las cosas bien, para aprender de las buenas lecciones y de las malas lecciones. Y hemos hecho ese ejercicio durante toda la mañana con el ministro, con los viceministros, con los diferentes directores y altos funcionarios del ministerio, punto por punto, y ese es el propósito de esta visita, pero el propósito fundamental, y por ahí voy a comenzar, es decirles a todos y cada uno de ustedes gracias. Gracias por su trabajo, gracias por lo que vienen haciendo. Ustedes pueden sentirse muy orgullosos de lo que han hecho en estos 42 meses de gobierno, ese servicio público que se está traduciendo en bienestar para millones de campesinos a lo largo y ancho del país y sobre todo sembrando futuro. Por eso muchas gracias, porque sé lo difícil muchas veces que es este servicio público, todos lo vivimos todos los días, pero también es importante resaltar los logros, los resultados que producen una gran satisfacción, y por eso quería comenzar por ahí. El sector agropecuario, todo lo que ustedes hacen es muy, muy importante, fundamental, y cada vez adquiere más importancia, porque está totalmente entrelazado y es la base de los objetivos fundamentales que queremos con este país. Mi objetivo, mi obsesión es luchar contra la pobreza extrema y la pobreza. ¿Y dónde está concentrada esa pobreza extrema y la pobreza? En el campo. Mi objetivo es producir cada vez más empleo y poder hacer del campo un polo de desarrollo, y todo el trabajo que hacen ustedes está destinado a lograr ese objetivo. Las oportunidades que tiene Colombia nos señalan como un país en progreso en muchos frentes, pero uno de ellos, que es muy importante, es el de convertirnos en una despensa del mundo, en un mundo que está cada vez más necesitado de alimentos, y somos uno de los pocos países con una verdadera vocación, o por lo menos con un potencial enorme para poder suplir esa demanda creciente de alimentos. La paz, ese gran propósito que todos los colombianos tenemos o debemos tener, pasa inexorablemente por lo que ustedes hacen. Sin un buen trabajo ahí no habrá paz nunca. La guerrilla nació en el campo, y es en el campo donde está la solución de este conflicto. Por eso, el único punto que se incluyó de política pública en la agenda con La Habana es el relacionado con el desarrollo rural, con lo que ustedes hacen. De manera que el trabajo que ustedes están haciendo es muy, muy importante y será cada vez más importante. Ustedes han visto cómo este gobierno ha venido aumentando el presupuesto del ministerio. Ahí analizábamos las cifras, unos aumentos muy, muy importantes en los últimos 3, 4 años. Este año vamos a invertir en el sector agropecuario unas cifras que eran impensables hace un par de años, hace 3 años. Lo importante es que esos esfuerzos se traduzcan en resultados concretos. Ahí analizábamos las metas, un desempeño bueno en el cumplimiento de metas, pero yo a veces soy un poco incisivo, digo, pero ¿de dónde salieron esas metas tan poco ambiciosas? Cuando veíamos que los crecimientos eran unos crecimientos
importantes, donde las metas se están cumpliendo, pero les decía, pongámonos metas más ambiciosas, porque tenemos la posibilidad de aumentar la producción, por ejemplo, en el número de toneladas de producción agropecuaria, que hemos aumentado, pero podemos aumentar muchísimo más. El número de hectáreas que estamos cultivando, produciendo, ahí el potencial es muchísimo mayor y es hacia allá donde tenemos que dirigir cada vez más los esfuerzos. Hicimos un análisis muy importante sobre la efectividad de los recursos que se han destinado al sector agropecuario, el número de subsidios, de ayudas directas y cómo ahí podríamos mejorar la eficiencia de esos gastos, algo que creo que es necesario si queremos aumentar esa frontera agrícola, es hacer mucho más inversiones, no tanto en subsidios directos, sino en ayudas indirectas que generan más ingresos a los campesinos, a los productores, bienes públicos que nos vuelvan cada vez más productivos. Analizamos, por ejemplo, cómo ha aumentado la productividad del campo en los últimos 10 años. El aumento ha sido muy pobre. Me decía el director de Corpoica que la productividad en 10 años ha aumentado 2.9%. Ahí hay un potencial enorme y tenemos que trabajar muchísimo porque ese es uno de los cuellos de botella. Pero se están haciendo cosas importantes, muy importantes para aumentar esa productividad, experimentos que ya están dando resultados para poder incrementar el uso mucho más eficiente de la tierra y de los recursos. Analizamos bien lo de Incoder, las falencias que hay en Incoder en su organización, en su estructura, la falta a veces de coordinación entre diferentes entidades del propio ministerio o del ministerio con otras entidades del gobierno, cómo eso, mejorando esa coordinación, podemos multiplicar el uso de los recursos. Hay unas cifras muy impresionantes, positivas, el número de créditos que se han otorgado al sector agropecuario es un número muy, muy importante. Hay solamente por 800.000 créditos, usuarios de créditos de un potencial total de 1.8 millones, o sea, una penetración de cerca del 38% es a nivel mundial un muy buen dato. Lo que se ha incrementado ahí ha sido importante. Lo que está haciendo Finagro en ese sentido y el Banco Agrario son resultados muy importantes que muestran cómo la financiación agropecuaria en el país ha aumentado sustancialmente y hay un potencial para aumentarla más y para volverla más eficiente, dirigiéndola a aquellos que, por ejemplo, hoy están utilizando el gota a gota como fuente de financiación. Un dato que me impresionó mucho y que quisiera resaltar, el ICR, se han desembolsado cerca de 1.2 billones de pesos. De esos, 500.000 millones ha sido para el sector cafetero. Eso fue una decisión deliberada que se tomó al comienzo del gobierno, cuando con la Federación de Cafeteros nos propusimos renovar toda la producción que estaba todavía en cultivos que no eran, por ejemplo, resistentes a la roya o que no tenían la productividad necesaria. Esa política, esos 500.000 millones, es lo que hoy le permite al país tener una producción de 11.3 millones de sacos, sin haber hecho esa inversión, sin haber sido lo suficientemente previsivos o visionarios para poder renovar en estos últimos 3 años los cafetales, la producción que hoy tenemos, que este año se calcula en 11.3 millones, para recuperar nuevamente nuestra capacidad exportadora, no hubiese sido posible.
Y quiero resaltar eso porque hoy están los cafeteros en el mejor de los mundos, en el mejor de los mundos. Tienen un precio externo y por consiguiente un precio interno muy recuperado. Tienen una producción muy superior a la que tenían antes. Esa combinación, mayor precio y mayor volumen de producción, se traduce en mayor ingreso. Y el ingreso de los cafeteros se ha venido incrementando de una forma muy importante, gracias también no solamente a esta inversión a través de Finagro y a través del Ministerio de Agricultura, del ICR, el Banco Agrario, sino también la ayuda extraordinaria que nunca antes se había dado a ningún sector, ni siquiera al sector cafetero, ni siquiera la mitad del llamado PIC, $1 billón que se dio el año pasado para evitar el colapso de la caficultura colombiana y $1 billón que se está dando este año, que afortunadamente no se va a requerir porque el precio ha subido tanto que ese recurso no, el monto de la ayuda por carga de café se va a disminuir y espero que se siga disminuyendo, de aquí para adelante para que esos recursos, ministros, los podamos dedicar dentro del sector agropecuario a otros frentes, que creo que va a ser muy importante. Quiero también resaltar algo muy importante, todo lo que se ha hecho en vivienda rural. Ese era un sector que estaba muy abandonado, nadie le paraba bolas. El esfuerzo de ustedes, el esfuerzo que se ha hecho aquí en el Ministerio, en el Gobierno, hoy nos permite decir que todo ese bombo que se le dio a las 100.000 casas en los centros urbanos y que todo el mundo reconoce el inmenso esfuerzo que se ha hecho y lo importante que es eso, pues ustedes también lo repitieron. 100.000 viviendas gratis se están construyendo en el campo, con un impacto social inclusive mayor, porque la pobreza está concentrada más en el campo que en las propias ciudades. Ambos programas, 100.000 en el sector urbano, 100.000 en el sector rural, tienen un impacto social enorme, que eso ha contribuido, entre otras cosas, a que por fin este país logró romper la tendencia esa perversa donde crecíamos, pero crecían las desigualdades. Eso lo logramos romper ya, eso ya están en las cifras, gracias a políticas como esta. Si hay un programa que tenga un impacto directo en eso, es el programa de vivienda rural que ustedes adelantan, que ustedes ejecutan. También los esfuerzos en ciertos frentes que tienen un gran sentido social, el programa de jóvenes rurales, mujeres rurales, con una inversión con sentido de género, el programa de oportunidades rurales, todo eso está teniendo un efecto social supremamente importante. Eso es sembrar paz. Estamos sembrando las condiciones para que si logramos ponernos de acuerdo allá en La Habana, pues entonces el país tenga esa base de generación de prosperidad, sobre todo en el campo colombiano, para que nos permita decir que tenemos un futuro mucho mejor. El trabajo de Corpoica en inventar variedades nuevas, eso es un trabajo importantísimo. Si queremos tener un futuro en materia agropecuaria que nos permita colocarnos a la vanguardia y no a la retaguardia de la producción mundial, tenemos que invertir en investigación, en ciencia, en tecnología. Yo quiero también resaltar que el trabajo que ha hecho Corpoica ha sido un trabajo importantísimo y que tenemos que continuarlo reforzando a Corpoica cada vez más. Lo hemos hecho en este gobierno. Se recibió, Corpoica estaba muerta en todo sentido. La gente se estaba yendo, no tenía recursos, era una entidad que se estaba convirtiendo en una entidad fantasma por falta de apoyo.
desde el primer día. Hicimos un gran esfuerzo para que esa entidad volviera a coger el ímpetu que tiene que tener y que se merece y que necesitamos todos. Y hoy podemos decir que Corpovica ya está volando sola y volando en la dirección correcta y va a seguir recibiendo todo el apoyo del gobierno. De manera que yo pues podría seguir con diferentes resultados que ustedes han logrado. Hay también frentes donde no hemos cumplido las metas, donde nos hemos quedado atrás, el número de hectáreas formalizadas, por ejemplo, ahí por diferentes motivos nos hemos quedado atrás. Ya me han dado las explicaciones de por qué, dónde se encontraron los cuellos de botella, que se están resolviendo para que podamos meter el acelerador a ese frente. Tengo que también resaltar algo que depende del ministerio, muy, muy importante. Todo lo que tiene que ver con la restitución de tierras, la aplicación de esa ley que en el mundo entero, todo el mundo dice, mire el ejemplo de Colombia, está la reparación de víctimas como un componente, pero el otro componente es la restitución de tierras, que para mucha gente es el corazón de esa ley. Eso comenzó de cero, nos tocó hasta capacitar a los jueces, porque tal era el abandono que se tenía del sector agropecuario que no había ni siquiera jueces capacitados en la ley agraria. Pues eso ya está funcionando, después de un gran esfuerzo, de una serie de decisiones que se tomaron, eso está funcionando ya normalmente, y ahora estamos viendo cómo eso va a comenzar a tener unos resultados muy importantes. Ya en efecto los comenzó a tener, y eso también va a ser de una importancia fundamental en nuestra búsqueda y consolidación de la paz. Otra responsabilidad que tiene el ministerio, todo lo que tiene que ver con la pesca. Somos un país con 2 océanos y uno de los países con más ríos en el mundo, con unos recursos en ese frente enormes. Por eso todo lo que hagamos allá es tan importante. Se creó, se le dio importancia a la entidad que tiene bajo su responsabilidad regular y ejecutar muchas de las políticas de pesca, eso depende del ministerio. Estamos viendo ya unos resultados, el número de toneladas, por ejemplo, cultivadas, pasó de 50 a 80 mil toneladas, esos, 50, 80, ¿es 80 qué? ¿Cuántas? Pero lo que me dicen a mí que es importante es que esas 80 ya supera el número de toneladas que se pesca normalmente, no cultivada, sino normal. Eso es un indicador muy bueno, porque el potencial que tenemos nosotros para aumentar la producción de pescado, que es de los productos más demandados a nivel mundial, pues es enorme. También la conservación de las especies de pesca en los ríos, poder recuperar los ríos. Les decía, ahora que vamos a recuperar el río Magdalena, una de las cosas que tenemos que recuperar es la pesca en el río Magdalena. Muchos de ustedes son demasiado jóvenes, pero los más viejos recordarán lo que eran las subiendas verdaderas de la pesca en el río Magdalena. Eso afortunadamente se ha venido deteriorando porque hemos descuidado el río está prácticamente muerto, pero estamos recuperando y lo vamos a recuperar, y parte de eso tiene que ver con el esfuerzo que se está haciendo aquí. De manera que quiero simplemente decirles muchas gracias. En materia de crédito agropecuario, hoy quiero aprovechar mi presencia aquí en el Ministerio de Agricultura para darle una buena noticia al país. Yo hoy voy a firmar un decreto cumpliendo nuevamente otro de los compromisos que adquirimos en las mesas de negociación con los voceros de los campesinos, un
decreto que va a permitir la compra de cartera agropecuaria. Se va a destinar cerca de 200.000 millones. Es la cartera agropecuaria vencida al 31 de agosto del año pasado, del 2013. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda van a definir cuáles son esos sectores. Esta compra de cartera está dirigida primordialmente a los sectores pequeños y medianos y va a incluir la compra de cartera a proveedores para los pequeños, hasta una cifra determinada que ahí estará en el decreto, creo que es de 20 millones. Esto es un nuevo paso del cumplimiento de los compromisos, pero no solamente el cumplimiento de los compromisos, es en la política que estamos adelantando para que el sector agropecuario sea un sector cada vez más fuerte, para que nuestros campesinos estén cada vez mejor preparados, con más instrumentos para poder seguir generando su actividad, su producción. De manera que con eso termino diciéndoles nuevamente muchas gracias a todos, muchas gracias por su trabajo. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, el potencial que tenemos todavía no lo hemos materializado, pero vamos por buen camino, gracias a ustedes.